Hola, yo soy Daernet Montoya Flores y el día de hoy hablaremos sobre la IA en la industria, también presentado como el corazón estadístico. Nos introduciremos un poco en la conciencia y la toma de decisiones para el ingeniero industrial en el siglo XXI. Soy parte de la clase de Estadística Inferencial 1 que imparte el Dr. John Sánchez Aguilar, del grupo 9V. Hoy en día todos hablan de la ingeniería artificial. En las fábricas se habla de robots que deciden solos, de sistemas que predicen fallas, y la verdad, para mí suena a ciencia ficción. Pero, ¿y si te dijera que detrás de toda esa magia lo que realmente hay es la materia que te hace sufrir en la universidad? Así es, te hablo de la estadística inferencial. Hoy vamos a desmitificar la IA en la industria y a entender por qué si no lo usamos con conciencia estadística puede ser un peligro para las empresas. ¿Es la inteligencia artificial una caja negra mágica o una herramienta de inferencia avanzada? Bueno, la IA industrial no piensa. Lo que hace es que toma miles de datos del pasado, o una muestra gigante, por así proponerlo, y usa regresiones logísticas, árboles de decisión o modelos probabilísticos para inferir qué va a pasar en el futuro. Y para esto utiliza varios componentes. Por ejemplo, se guía del hardware, que lo ayuda con sensores y procesadores a captar todo lo que en realidad pasa en una planta físicamente. O algoritmos, que ya pudiesen ser modelos matemáticos o patrones que buscan algún tipo de ruido, por así proponerlo, en nuestros datos. Y pues claro, la inferencia, que va a ser la capacidad de generalizar de una muestra a una población entera. La inferencia, el motor invisible. Hablaremos un poco sobre población y muestra. La IA no conoce el futuro, pero infiere probabilidades basadas en muestras históricas y recolección de datos. Cada decisión es una red neuronal, en esencia, una prueba de hipótesis automatizada. Y para esto me gustaría plantear esta fórmula. La P significa probabilidad, Y va a ser el resultado o evento que queremos predecir. Un ejemplo, la máquina se va a descomponer. Hablemos de qué significa cada parte. La P significa probabilidad. La Y es el resultado o evento que queremos predecir. El palito que se parece mucho al valor absoluto va a significar dado que, y la X será la evidencia o datos que ya tenemos. Y proponiendo un ejemplo, imagina que entrenas a una IA para el control de calidad de unos termos. Si le preguntas a la IA cuál es la probabilidad de que un termo salga defectuoso al azar, quizás sea solo del 1%, pero si le preguntas con la condición de que la máquina se desellado bajo su temperatura, la fórmula se convierte en P, defectuoso por la baja, dado que la baja se convierte en P, significa que va a ser defectuoso dado que baja la temperatura. Al calcular esta probabilidad condicional, el resultado podría subir al 85%. Y eso es exactamente lo que hace la IA en la industria. Usa la estadística inferencial para calcular constantemente, es decir, qué tan probable es que ocurra un problema o un éxito dadas las condiciones actuales de la planta. Predicción y confianza. En este gráfico podemos ver cómo funciona el cerebro de una IA industrial. La línea representa los datos en el tiempo real de nuestra producción. Al principio hay subidas y bajadas, pero son solo ruido aleatorio, variaciones normales del proceso. Pero observen, este punto de inferencia, ahí, es donde el algoritmo usando intervalos de confianza estadísticos, detecta que la tendencia cambió de forma significativa. No está adivinando, calculó matemáticamente que existe una anomalía real. Así es como la estadística inferencial le permite a la IA predecir una falla
antes de que la línea de producción se detenga por completo. El peligro del sesgo de selección. El problema de sesgo de selección o datos sucios. Imagina que una empresa implementa una IA para predecir cuándo se va a descomponer una máquina de moldeo. Entrenan a la IA con datos de 3 meses de verano. Llega el invierno, la temperatura de la planta baja, la viscosidad del material cambia y la IA empieza a fallar masivamente y detiene la producción. La solución del ingeniero industrial es explicar el software, el por qué falló la muestra con la que se entrenó, ya que no era representativa de toda la población de datos. En este caso, las diferentes estaciones del año. Demuestras que la IA sin un ingeniero industrial que valide la representatividad de una muestra y el tamaño del error estadístico es un riesgo financiero enorme. En la falsa correlación podemos asumir que 2 eventos están involucrados solo por su proximidad en el tiempo, ignorando variables de confusión industriales, lo que nos lleva a la probabilidad y el error. Cuando te dicen este típico porcentaje, 95% de confianza, ¿tú qué crees que significa el otro 5%? Bueno, habla de el margen donde el ingeniero industrial, en este caso, debe aplicar su conciencia, un algoritmo que puede estar estadísticamente correcto, pero ocasionalmente desastroso si no se valida el contexto humano y físico, como en el anterior ejemplo. El rol del ingeniero industrial. En este caso, cuando hablamos de la IA en la industria, ¿qué es lo que viene a ser un ingeniero industrial? Bueno, hablamos de la validación de datos, ya que nos ayuda a asegurar que nuestra muestra sea representativa y libre de sesgos sistemáticos antes del entrenamiento. Hablamos del ajuste de parámetros, que es traducir los requisitos de la calidad de la planta a niveles de significancia estadística en el modelo. Vigilancia ética, detectar cuando la automatización está tomando decisiones basadas en datos discriminatorios o erróneos. De igual manera, el ciclo de mejora. Utilizar los datos de la IA para retroalimentar el control estadístico de procesos. Y casi para llegar a la final de este video, hablaremos un poco sobre la optimización versus la realidad. Sinceramente, un ingeniero industrial no simplemente puede... Y hablemos de una realidad. Y hablemos de un problema, la optimización versus la realidad. Va a haber en un punto en el que simplemente la visualización de patrones complejos mediante la IA va a ser un problema. Encontrar una sinergia entre la estadística y redes neuronales de igual manera nos va a causar un problema en el camino. Pero el factor humano validando la inferencia tecnológica siempre nos va a poder ayudar. Por eso creo que es muy importante decir que la IA no viene a reemplazar al ingeniero industrial, viene a potenciarlo para automatizar con conciencia. Pero primero debemos dominar los datos. La IA propone, pero el ingeniero dispone basándose en la ciencia de la inferencia. La próxima vez que veas un sistema inteligente en una fábrica, recuerda que no es magia, sino que es estadística aplicada. Para finalizar, me gustaría presentarles un dato muy curioso que leí. Dice que la verdadera inteligencia no reside en un algoritmo que se calcula, sino en el ingeniero que comprende la incertidumbre de ese cálculo. Hablamos de la conciencia estadística en la industria 4.0. Espero que les haya ayudado un poco mi video a entender un poco más sobre la IA en la industria y nos ayuda a expandir un poco más su idea sobre cómo podríamos utilizarla.